Hoy abrimos el programa ya en la recta final de la campaña electoral con el candidato al Senado por Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular, José Cruz Pérez Lapazarán. Señor Pérez Lapazarán, ¿qué tal está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, en un día de cierto escándalo en el Partido Popular por esas supuestas filtraciones que afectan realmente al ministro del Interior. En el que pues se está hablando de posibles conspiraciones contra formaciones soberanistas en Cataluña. En principio ha habido ya declaraciones del propio presidente en funciones, Mariano Rajoy, haciendo referencia a que en ningún caso se ha producido algo así para erosionar al adversario político. ¿Cómo están viviendo en Navarra esta situación del ministro Jorge Fernández Díaz? Bueno, pues la verdad es que cuando se aproximan unas elecciones suelen salir este tipo de informaciones, unas informaciones que ya han tenido contestación por parte del propio ministro y por el propio presidente del gobierno. Estas declaraciones, pues contrastan con las de, por ejemplo, Bildu, o por ejemplo el PSOE y otros partidos políticos que ya piden la dimisión, es decir, ya está juzgado y condenado. Bueno, nosotros lo vivimos pues con expectación. Hemos visto también otras noticias también de posibles casos como de corrupción que afectan a otros partidos. Esos no importan, solamente importan los del Partido Popular. Yo creo que el ministro ya ha dado unas explicaciones y vamos a esperar en los próximos días a ver si se siguen produciendo esas explicaciones y esperemos pues que sean convincentes y que de alguna manera pues eximan al ministro de las responsabilidades de aquello que le acusa la oposición. Toda la oposición le ha pedido que dimita, pero el propio ministro se considera una víctima de esas filtraciones. Sí, en efecto, él, por lo que yo he escuchado y he leído, aparentemente dice que se están utilizando informaciones de una manera indirecta de cómo realmente se producen. Él, como ministro de Interior, tiene una serie de competencias, una serie de atribuciones y en función de esas atribuciones pues investiga no solamente lo que le afecta a su propio ministerio, sino a todo que pueda afectar al resto de la sociedad española. En ese sentido, pues aparentemente hay unas conversaciones que están siendo utilizadas para ir en contra de él. Él se siente una víctima y vamos a confiar en que con esas explicaciones pues de alguna manera exima las responsabilidades que se le imputan desde la oposición. En el caso de que el caso se complicara más y hubiera un avance en esa investigación, ¿cree que tendría que dimitir el ministro? Bueno, yo creo que hay que ser prudente a la hora de decir y pedir dimisiones. Yo creo que hay que informarse, primero informarse, luego juzgarse, que el de sus explicaciones, incluso en los órganos que correspondan, y luego si hay una posibilidad o se vislumbra que puede haber algún tipo de delito, son los propios tribunales los que tienen que juzgar, no los partidos políticos de la oposición, porque en definitiva ellos lo que van buscando es deteriorar la imagen de su competencia, que es en este caso el Partido Popular. Bueno, es el tema del que hoy se habla desde luego en nuestro país, en el marco de la campaña electoral, y aquí en Navarra nos fijamos en lo que dicen las encuestas, sondeo CIES de este fin de semana, y vemos un auge importante de Podemos que podría superar a la coalición UPN Partido Popular, aunque podrían mantener los mismos escaños que hasta ahora, 2 el Partido Popular y UPN, 2 Podemos y 1 el Partido Socialista. ¿Lo ven con preocupación? ¿Qué grado de preocupación tienen en la coalición respecto al auge del partido de Iglesias y de Laura Pérez aquí en Navarra? Hombre, yo creo que es preocupante, no solamente en Navarra, sino que también en el resto de España, pues también se ve un avance importante de Podemos. En estos momentos, pues las opciones de voto que pueden obtener gobierno, pues son las que genera pues el Partido Popular en el resto de España, aquí UPN-PP y Podemos. Es decir, al Partido Socialista aparentemente se le relega una tercera plaza y la verdad es que esta posible formación de gobierno por parte de Podemos, pues a mí personalmente me preocupa. Sí, sobre todo me preocupa porque su programa de gobierno, esta mañana nos preguntábamos ¿qué país está gobernado con ideología de Podemos? Pues la verdad es que no hay ninguno en el mundo y si hay alguno que se pueda asimilar pueden ser Venezuela o puede ser Grecia y la verdad es que los modelos de Podemos, del Partido Comunista o del comunismo que ellos propugnan, aunque venga en estos momentos edulcorado, pues la verdad es que es preocupante, sobre todo en una sociedad y en una Unión Europea pues que tiene una economía de mercado como una economía en la que se basa su desarrollo económico y su formación de empleo. Por lo tanto, una opción de izquierdas, de extrema izquierda,
junto con unos nacionalistas que puedan entrar en el gobierno de España, pues la verdad es que es preocupante. Se acerca el día de votar y es verdad que vemos cambios de estrategia en algunos partidos políticos. Por ejemplo, el partido que lidera Iglesias, que hasta ahora planteaba el referéndum de Cataluña como uno de los ejes fundamentales y bueno, pues importantes a la hora de generar también alianzas y pactos postelectorales. Hoy podemos decir, bueno, que en principio Unidos Podemos habla de bueno, quitar de alguna manera, ¿no?, ese planteamiento de esos posibles pactos de gobierno, de prescindir de ello. ¿Cómo valora esa decisión o ese giro por parte de Iglesias? Bueno, hay que reconocerle que Iglesias a lo largo de los últimos meses, años, pues ha venido rebajando su discurso e intentando pues transmitir una idea de un partido socialdemócrata. Bueno, pues la verdad es que es un mimetismo el que se está produciendo y quizá las declaraciones en materia del referéndum en Cataluña, pues lo que pretende es captar votos de aquella gente de izquierdas del resto de España, pues que de alguna manera se encontraban preocupados por la opción de Podemos con respecto al referéndum de Cataluña y que con estas declaraciones pues aparentemente los tranquiliza y les viene a decir: mundo de la izquierda, venirme a mí, yo soy la solución, soy la que puede formar gobierno, veniros conmigo, que yo en Cataluña voy realmente a edulcorar la situación que era anteriormente. Realmente esto en España, en el resto de España, puede producir tranquilidad, pero a sus socios catalanes me imagino que no les gustará. ¿Cree que eso va a suponer un mayor acercamiento entre Podemos y el Partido Socialista, eliminando este planteamiento? Bueno, yo creo que lo que pretende Podemos es eliminar al Partido Socialista de lo que es la opción de izquierdas y ocupar su espacio electoral y ocupar pues lo que es la representación de la izquierda en España. Y la verdad es que esto es preocupante porque yo creo que lo que importa en España es tener un Partido Socialista fuerte. A mí me gustaría tener un Partido Socialista fuerte y oponerse al Partido Popular desde las discrepancias, pero tener un partido que al menos tenga una ideología de izquierdas, pero realmente pues tenga aquellos principios programáticos y aquellos principios ideológicos como son la unidad de España, economía de mercado, etcétera, etcétera, frente a las opciones de Pablo Iglesias y lo que representa Podemos, que es otro tipo de izquierda más anti-globalización, antisistema y que en estos momentos pues tiene edulcorado ese mensaje de antisistema y antiglobalización. Hay otra cuestión que ustedes también bueno, tienen como pues una punta importante, ¿no?, dentro de su programa electoral, y es la supresión de la transitoria cuarta. Han hablado de la posibilidad de suprimir esta disposición, ¿no?, en la Constitución española, y el Partido Socialista les ha calificado de demagogos. Bueno, yo creo que cuando el Partido Socialista quizá a lo mejor tenga algún recuerdo de sus inicios cuando era Partido Socialista de Euskadi, cuando en la época de la transición pues propugnaba también una aproximación importante a Euskadi e incluso conformar una comunidad autónoma, o cuando estuvo sentado en los pactos de Loyola, que estaba sentado también el Partido Socialista de Euskadi, y allí se trataron temas de Navarra. Yo creo que el Partido Socialista de Navarra en estos momentos propugna una defensa de la identidad de Navarra como una Navarra foral española independiente del País Vasco. Después de 30 y tantos años de Constitución española, yo creo que la transitoriedad ya ha pasado, no tiene ningún sentido esa transitoriedad, por lo tanto nosotros somos partidarios de eliminar la transitoria cuarta. Navarra es Navarra, Euskadi es Euskadi y el resto de las comunidades autónomas son el resto de las comunidades autónomas. No tiene sentido ese mecanismo de integración en una comunidad autónoma, con un peligro, y es que se habla de entrada probable en una comunidad autónoma, pero nunca se habla de salida. O sea, entonces yo creo que un mecanismo de entrada pero no de salida al final es un peligro para Navarra como comunidad diferenciada dentro de España. Ciudadanos, miramos también a Ciudadanos porque precisamente el partido que lidera Albert Rivera ha defendido aquí en Navarra que no solo UPN defiende Navarra, el autogobierno y la equidad entre los españoles. Bueno, yo creo que Ciudadanos ha defendido una cosa y la contraria con año y medio de diferencia. Hace relativamente pocos meses defendía pues una homogeneización fiscal. Ahora parece que se aviene a tesis más navarristas, por llamarlo de alguna manera, lo que propugnan en estos momentos. Yo creo que es un partido pues, que se va adaptando a una situación nueva y aproximándose a lo que piensa el centro derecha. Pero yo creo que Ciudadanos tiene unas perspectivas electorales aquí en Navarra muy poco. O sea, todo el que vote a Ciudadanos pues va a darle más senadores y más diputados a Podemos. Yo creo que
que es un voto que en estos momentos pues no sirve para la unión del centro-derecha y sobre todo con esas ambigüedades que ha tenido a lo largo de los meses. Y lo mismo ocurre en España. Esta mañana precisamente Maroto nos decía, en 25 provincias Ciudadanos no ha obtenido diputado, y esos votos hubiesen supuesto un voto del centro-derecha para el Partido Popular, pero se ha producido que en esas 25 provincias el diputado saliente ha sido de Podemos. Es decir, que indirectamente el votar a Ciudadanos pues está suponiendo que tenga más diputados la opción de Podemos, y en el Senado pues puede ocurrir lo mismo. Ustedes dicen que la dispersión del voto, lo decía ayer precisamente Íñigo Allí, el candidato al Congreso de los Diputados, favorece al populismo y al soberanismo y al nacionalismo. ¿Qué quieren decir? Bueno, yo creo que cuando se unen dos partidos, la ley DOM les beneficia, les premia. Cuando se dispersa el voto, la ley DOM les perjudica enormemente. La unión de Izquierda Unida con Podemos, el Partido Comunista con Podemos, pues les va a suponer un incremento de 1 millón de votos, y precisamente en muchas provincias donde esos restos pues no le daban a ese diputado. Con la aparición de Ciudadanos, bueno, pues esta opción se potencia, como es la de Podemos Izquierda Unida, y le produce el tener más diputados. Esto es lo que produce esa separación de las opciones políticas en diferentes partidos políticos. Ese troceamiento del voto pues genera dispersión y, en definitiva, pues menos diputados. Es lo que le ha ocurrido a Izquierda Unida en el resto de España. Dividía su 1 millón de votos en 50 provincias y eso le generaba que en la última legislatura solo tuviese 2 diputados. Ahora, con Podemos va a tener muchos más diputados. ¿Qué modelo económico presentan y con el que se diferencian, por ejemplo, de la formación a la que usted está citando más, ¿no?, que es Podemos? ¿Qué modelo económico, qué salario mínimo interprofesional, qué convenio para los trabajadores, cómo se va a mejorar la situación económica de la clase media del país? ¿Cuál es el modelo que ustedes plantean? Bueno, mire, nosotros a lo largo de los últimos años de gobierno del Partido Popular, lo que se ha intentado es salir de la crisis y fijarse en los países que estaban más desarrollados, que eran más competitivos. Hay analistas americanos que hablan de hasta 30 parámetros, y uno de esos parámetros pues era la reforma laboral, es decir, la situación del mercado laboral. Hemos visto que en España tenemos un mercado laboral rígido y que había que modificarlo para adaptarlo y hacerlo similar a los que estaban en la Unión Europea. Esto ha ocurrido, se ha cambiado en España, y en Francia precisamente se está haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que se pretende con estas modificaciones? Agilizar lo que es el mercado laboral, flexibilizar ese mercado laboral, y que con esa flexibilización se mantenga empleo y se incremente el empleo también. Y se ha venido incrementando ¿Empleo de qué calidad, no? Porque es verdad que quienes se les critican siempre hablan del Partido Popular, que ha generado, sí, quizá puestos de trabajo, pero ¿a qué precio, no? Encontramos una clase media empobrecida en nuestro país. Bueno, mire, yo creo que no hay peor empobrecimiento que el tener paro. Hemos visto al final de la legislatura que terminó con el señor Rodríguez Zapatero cómo se había incrementado en 3 millones el desempleo. Hemos visto a lo largo de estos 4 años de gobierno del Partido Popular cómo se han creado entre 1,5 millones y 2 millones de puestos de trabajo. Dicen, es de baja calidad. Probablemente sean mecanismos y contratos laborales de menos retribución, pero por lo menos se ha generado empleo, que es lo que este país necesitaba. Y en ese sentido estamos haciendo un mercado laboral similar al que puede haber en Alemania y que puede haber en los países que son más competitivos. Con el tiempo yo creo que todo esto se irá mejorando y se irá perfeccionando. Dentro de lo que han sido encuestas al mundo empresarial, han dicho, con este mercado laboral, con este sistema laboral, la economía va a crecer, el empleo va a crecer y en el futuro se podrán mejorar las condiciones. Yo creo que nos faltan 4 años para lo que es para mejorar el mercado del trabajo, dando empleos de más calidad y más estables. Bueno, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. No se puede hacer una salida de la crisis en 4 años. Necesitamos otros 4 años más para mejorar lo que es ese mercado laboral. Que se puede mejorar, que se va a mejorar. Yo creo que el horizonte que tiene el Partido Popular es el 2020, 20 millones de trabajadores en el año 2020. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, de crear 2 millones más de puestos de trabajo. ¿Y esto con qué objetivo? Bueno, pues con objetivo de, al tener más empleo, vamos a tener más recaudación y vamos a poder atender mejor a los pensionistas. Los pensionistas, en estos momentos, el mercado de pensiones en España, pues tiene un déficit, se gasta más de lo que se ingresa. Con esos 2 millones más de trabajadores vamos a poder
asumir los costos de la seguridad social, Se que sea un sistema de las estable pensiones. y en ese sentido poder atender el estado de bienestar. Bueno, yo creo que críticas puede haber muchas críticas. También se nos critica por los recortes. Bueno, los recortes que aquí en Navarra este gobierno les ha dicho reconversión o parcelación de partidas. Bueno, reajuste, oiga, ¿no?, de 23 millones de euros. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Oiga, mire, ¿Es un recorte desde su punto de vista? Hombre, por supuesto que es un recorte. Es decir, cuando yo veo las partidas de los departamentos que se congelan, e incluso hoy había una organización agraria que decía de los 1.500 expedientes que hemos presentado, solo nos han resuelto favorable 600 y 900 no se han aprobado, eso de hecho supone que no se atienden todas las demandas que se solicitan. Bueno, yo creo que estamos en un momento complejo, estamos en un momento de salir de una crisis, estamos en un momento de poca recaudación de las administraciones públicas y que hay que ajustarse a la realidad. A mí me parece una inmoralidad lo que en estos momentos se está produciendo en todo el país, como es el ir generando una deuda que la van a tener que pagar futuras generaciones. En estos momentos tenemos casi 1 billón de euros de deuda. Es decir, que cada español está debiendo ya 21.000 euros. El niño que nazca hoy nace ya con una deuda de 21.000 euros. Todo esto no lo puede aguantar. Es decir, tenemos que generar un sistema sostenible en materia de bienestar social, una materia sostenible en materia de presupuestación. Y los partidos políticos en estos momentos están ofreciendo incrementar gastos, incrementar partidas, incrementar salarios. Oiga, ¿y con qué dinero? O sea, es decir, ustedes son muy fáciles de trasladar a la opinión pública un mensaje de mayor gasto, pero digan de dónde lo van a sacar, porque esto es el gran problema. Bueno, precisamente la Hacienda Navarra, a la espera, hablando de gastos, de ingresos, principalmente en este caso de ingresos al fisco, a la espera también de lo que reciba por parte del Club Atlético Osasuna después del ascenso a Primera División. Son días también de críticas y de apoyos, ¿no? 3 partidos suscribieron esa ley de reestructuración de la deuda en Osasuna, en parte criticada por algunos partidos de la oposición. ¿Qué grado de satisfacción debe tener la ciudadanía navarra debido a esa ley que permite el mantenimiento de Osasuna y la devolución al fisco de buena parte de esos 52 millones que debe Osasuna? Bueno, yo creo que fue una buena ley porque, en definitiva, Osasuna era una empresa que estaba prácticamente no en suspensión de pago, sino en quiebra. Gracias a esa ley pudo reestructurar su deuda, parcelarla e incluso exonerarla de pagar. Bueno, todo esto pues le permitió vivir a Osasuna. Lamentablemente vemos como aquellos que votaron en contra de esta posibilidad de reestructurar de la deuda hoy se han hecho más osasunistas que nunca como consecuencia de esa subida a Primera División. A mí me parece que todo esto es una frivolidad y es una manera rara de hacer política, una manera de engañar a la ciudadanía. Antes no querían a Osasuna y ahora son osasunistas. Yo creo que esa no es forma de hacer política, hay que ser más serios y en ese sentido cuando se está en la oposición hay que ser consecuente y lo que es bueno para Osasuna y lo que es bueno para Navarra, pues votarlo a favor, aunque lo presente la oposición. Bueno, temas de diferente calado, de ámbito regional y nacional, a pocos días de emitir nuestro voto el próximo 26J. José Cruz Pérez La Pazarán, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan suerte, se lo deseamos a todos los candidatos y mañana le veremos también a usted en un debate que tendremos aquí con todos los candidatos a la Cámara Alta. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Así abrimos hoy nuestro programa con contenido político. Hacemos ahora una breve pausa y seguimos con otras historias.